Estamos hablando con el político, historiador, es candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, director del Centro de Innovación y Liderazgo de la Universidad La Gran Colombia, doctor Daniel Reisbeck. Doctor Reisbeck, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Bueno, doctor Reisbeck, estamos de acuerdo con Moisés Wasserman, absolutamente de acuerdo y lo hemos dicho mil veces. Quienes reciben una mala educación están condenados a una mediocridad insuperable. ¿Qué hace un niño que tiene en el colegio una mala formación? ¿Qué hace? ¿Cómo se puede superar? Es imposible. O no entra a la universidad o llega a la universidad en condiciones de inferioridad que no le van a permitir ser un buen profesional. Y si no es un buen profesional, ¿qué hace en la vida? Está condenado. Doctor Reisbeck, ¿cómo son los rankings de los colegios públicos en Colombia comparados con los colegios privados? Y en Bogotá, ¿qué experiencia hay con unos colegios públicos pero que han tenido influencia y dirección de colegios privados? ¿Qué nos cuenta sobre el particular? En primer lugar, según el DANE, el 80% de los colegios en el país son oficiales. Un poco menos del 20% son privados, son oficiales. Pero si uno mira escalafones como el de la revista Dinero para el año 2017, según la prueba Saber, ellos miden miles de colegios. Pero si uno mira solamente los primeros 500 lugares, resulta que de esos 500 colegios solamente hay 19 colegios oficiales. Entre los primeros 100 no hay uno solo, 0, y entre los primeros 200 solamente hay 2. Entonces, pues eso es un porcentaje muy bajo, por supuesto, es un fracaso desde cualquier punto de vista. Y hay otros estudios... Es decir, perdóneme, en resumen, el 80% de los colegios que son públicos no tienen un solo colegio entre los 100 mejores de Colombia. Según la Fonda de Dinero, hay 0 de 100 en el 2017. Y 2 de 200. Así es. Sí, esto es un escándalo. Bueno, siga. Sí, hay otro estudio del año pasado de una firma que se llama Sapiens Research, y ellos tomaron 834 colegios, en general los mejores, y de esos 834, menos de 1%, el 0.46% son oficiales. Es decir, de la totalidad de oficiales solamente hay 0.46% dentro de esos 834, mientras que de los privados es el 19%. Entonces ahí vemos, digamos, la misma tendencia. Y acerca de su pregunta, pues porque es muy claro que hay algo que no está funcionando bien en la educación pública. La pregunta es qué hacer al respecto, y ahí es donde el ejemplo que usted mencionó a mí me parece muy valioso. De hecho, yo he tenido experiencia directa en el tema, que son los colegios en concesión en Bogotá, que los creó originalmente Enrique Peñalosa durante su primera alcaldía, fueron 25. Yo no creo que fue por razones ideológicas, a mí me parece que fue porque simplemente el distrito no tenía la capacidad de llegar a todos los rincones de la ciudad. Entonces, esos 25 colegios se crearon en lugares periféricos en 10 localidades, y simplemente se le entregó la administración a instituciones independientes. Entre ellas, por ejemplo, está la Alianza Educativa, que consiste hoy en día en la Universidad de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San Carlos, el Colegio La Montaña. Ellos sumaron originalmente 5 colegios, ahora les acaban de entregar unos más, pero hay otras organizaciones, por ejemplo, el Gimnasio Moderno tiene el Colegio Sabio Caldas en Ciudad Bolívar, y ese experimento ha sido extremadamente exitoso en Bogotá. A mí me tocó en el 2014, que era justo cuando se estaban venciendo los contratos, de los 15 años originales, y era cuando estaba el señor Petro en la alcaldía, y al señor Petro, sus aliados en la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, ellos no les gustaban los colegios en concesión, no les gustan, porque dicen que privatizan la educación pública, sin mirar los grandes resultados académicos, sin mirar logros, por ejemplo, la reducción de embarazos adolescentes, la reducción del uso de alcohol y drogas. Y realmente estos colegios lo que han hecho es no solamente crear una cultura académica muy exitosa, sino también están cambiando o han cambiado el entorno, el barrio. Entonces uno hablaba con personas de la comunidad que no tenían hijos en esos colegios y le decían, yo quiero mantener ese colegio como está porque ha mejorado el barrio, ha mejorado la calidad de vida, es más seguro, es más tranquilo, es más sano. Entonces, acá lo que hay es un monopolio realmente de la educación pública, porque resulta que los señores de FECODE, y eso es según
la página web de ellos, ellos controlan el 86% aproximadamente, o el 86% de los profesores del sector estatal están afiliados a FECODE. Entonces, cuando uno tiene una organización con tal dominio, donde ellos dicen abiertamente en su página web que su meta es instaurar el socialismo en Colombia, pues claramente hay una organización más politizada que preocupada por la calidad de la educación, y eso se ve en estos rankings y en estos resultados que hemos mencionado. Doctor Reisbeck, esto es de un contenido social enorme, porque si los niños que van a los colegios oficiales, que suelen ser los niños de menores recursos, porque siendo colegios malos, porque son colegios malos, los padres de familia no están interesados en llevarlos allá en la medida en que tengan recursos para ponerlos en un colegio privado, donde a los niños les dan una educación adecuada. Pero aquí hay temas que tienen que proponerse y proponerse con toda claridad. ¿Es posible que a la altura del siglo en la que vamos se eduque a unos niños que no tengan conocimiento del idioma inglés? Es decir, unos niños que no van a tener acceso a la ciencia, a la tecnología, a los desarrollos humanistas, que están en lengua inglesa porque sí, porque se volvió un lenguaje universal. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una realidad. De esos colegios públicos, ¿cuántos colegios públicos tienen una enseñanza adecuada del idioma inglés? Pues eso, digamos, hay un argumento, es que los colegios de calendario B, privados, tienen, digamos, ventaja en ese campo porque son bilingües, mientras que los colegios oficiales no solamente tienen un diferente calendario, sino que también no le dan prioridad al inglés. Pero sin embargo, pues me parece que su punto es que es una prioridad, es una necesidad, no es un lujo hoy en día aprender inglés, sino que es absolutamente necesario en el mundo globalizado. Pero para mí también va un poco más allá del inglés. Acá el asunto con los colegios en concesión, lo interesante es que los padres votan con los pies. Es decir, cuando hay un colegio en concesión en un barrio, es realmente abrumadora la cantidad de padres que quieren que su hijo entre a ese colegio porque ellos saben que es una calidad mejor. En el sector oficial, los padres están obligados a tener esta educación estatal impartida por FECODE, y a mí, francamente, no me interesan, o uno no le debería importar si ellos quieren imponer socialismo, si quieren imponer chavismo, comunismo, lo que quieran, pero lo que es ilegítimo es que los padres estén obligados a dejar a sus hijos en ese colegio. Así sea en el sector público, los padres deberían poder escoger qué tipo de colegio quieren. Por eso yo hablo mucho de libertad educativa, y pienso que acá es urgente hacer unas reformas. Por ejemplo, lo que yo propuse hace 4 años es que una junta de padres en cada colegio oficial de Bogotá, y esto se puede aplicar a través del país, que ellos decidan si quieren seguir con los maestros que tienen, con la administración que tienen, o si quieren pasar a una concesión tipo alianza educativa, y ahí es donde se pueden implementar mejores programas de inglés, por ejemplo, también donde hay más flexibilidad. El padre puede decir si quiere un colegio por ejemplo, especializado en ciencias, en matemáticas, en humanidades, en música, en arte. Necesitamos flexibilizar un sistema que es muy rígido, muy jerárquico y muy burocrático. Y otra medida que también he propuesto y que me parece que puede solucionar este problema en gran medida es el del famoso voucher o bono escolar que propuso Milton Friedman ya hace varias décadas. Y simplemente que sabemos que el costo de la canasta familiar por estudiante, de la canasta educativa, perdón, por estudiante en Bogotá se aproxima a los 4 millones de pesos. Si uno simplemente le da al padre un cheque, un bono, que puede llevar a un colegio, y ahí puede haber todo tipo de requisitos para aprobarlo, y si el padre puede meter al hijo en ese colegio según sus criterios, va a ser un sistema mucho más flexible, y los padres realmente son quienes tienen la facultad de decir qué tipo de colegio quieren y qué tipo de colegio necesita el niño. El sistema actual, como menciono, es completamente burocratizado, completamente politizado, y está fracasando, es la verdad. Entonces es urgente, sobre todo en este año electoral, que salgan propuestas para cambiar ese modelo, porque de eso depende el futuro, no solo de Bogotá, sino del país entero. Doctor Reisbeck, hay un tema que no se puede soslayar. Usted ha dicho que no importa qué clase de información se le da a los niños y que si quiere FECODE inducirlos a que abracen el socialismo del siglo XXI que ha producido tan buenos efectos para el desarrollo de los pueblos como se está viendo en Venezuela, por ejemplo, que lo hagan. Yo tengo una duda. ¿Quién
está formando a los niños en valores positivos que la especie humana ha dicho que son valores positivos, en el respeto a la persona humana, en el respeto a la libertad propia y a la libertad de los demás, en principios fundamentales, que no tienen que ser principios religiosos, son principios que la humanidad dijo, nosotros creemos en eso, creemos en una persona capaz de diseñar su propio destino, en una persona que respete a los demás, en una persona que respete las reglas de juego que están establecidas. Entonces, yo me pregunto por esa formación que reciban los niños en los colegios públicos o privados, no importa, porque sabemos que los padres de familia hoy tienen muy poco tiempo para estar con sus hijos o dedican muy poco tiempo para estar con sus hijos y muy escasa oportunidad de llenarlos de valores, en el respeto a los demás, en el respeto a los bienes de los demás, en el respeto a su propia persona. Ese no es un tema que se pueda soslayar, doctor Reisbeck. No, por supuesto, pues ahí, digamos, hay temas culturales, de valores, de las familias, pero según mi experiencia, yo creo que sí se puede confiar mucho más en las familias saben lo que necesitan los hijos, básicamente ningún padre, ninguna madre quiere que su hijo esté en un colegio donde hay problemas de violencia, problemas académicos y más allá. Entonces, yo sí confío en la capacidad de cada familia de decidir en qué colegio debe meter a su hijo. El problema es que en el sector público básicamente hay una burocracia, una jerarquía que decide por los padres y lo que necesitamos es romper ese sistema y flexibilizarlo y descentralizarlo al máximo y darles a los padres la capacidad de escoger. Y yo sí creo que en general en la sociedad colombiana existe digamos, una demanda por la buena educación. Los padres a todo nivel saben que el futuro del niño depende de la educación y van a hacer lo posible dentro de sus medios porque salga adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer, en mi opinión, desde el punto de vista de las políticas públicas, es darle las herramientas para que puedan escoger y que cualquier persona tenga la misma libertad de escoger el mejor colegio posible que una persona que puede pagar el colegio que sea. Entonces, para mí, eso es lo que se puede controlar. Y yo creo que más allá de eso hay que confiar en la gente en que tome las decisiones correctas. Doctor Reisbeck, siguiendo su línea de raciocinio y confirmándola, uno oye decirle a la gente pobre cuántas veces, yo no tengo riqueza para dejarle a mi hijo. Lo único que le puedo dejar es una buena educación. Y el padre de familia se bate por eso. Y hace cualquier sacrificio, se quita el pan de la boca con tal de que su hijo tenga acceso a una buena educación. Pues la obligación del Estado tiene que ser permitirle a ese padre de familia que le dé a su hijo una buena educación que le permita batirse en la vida y que sea el único patrimonio con que ese niño cuente. Es que no tengo nada, pero tengo una buena educación y a partir de ella yo me puedo batir en la vida para ascender en la escala humana, ¿o no? Así es, tiene toda la razón. Y acá hay un elemento muy importante, según el experimento de los colegios en concesión en Bogotá, y es que según las condiciones de los contratos originales, resulta que el costo por estudiante ha sido mucho menor que lo que cuesta en el distrito, en los colegios oficiales. Entonces, en el 2015 estábamos hablando de 2.200.000 pesos por estudiante en los colegios en concesión, versus 3.7 millones en los colegios oficiales. Entonces, pese a esa diferencia, es decir, 1,5 millones más por estudiante en los oficiales, teníamos resultados, por ejemplo, como que los colegios en concesión tenían el 88% de ellos quedaron en alto o en superior ese año en las pruebas saber y solamente 3 en medios, mientras que los colegios oficiales de las mismas UPZ, más del 50%, más de la mitad, estaban en nivel medio o bajo. Entonces había una diferencia de calidad muy marcada y el precio era menor, el costo por estudiante era menor. Y esa es la razón principal, en mi opinión, por la cual FECODE y la ADE se oponen a los colegios en concesión, porque derrumban por completo el mito de que lo que hace falta en la educación pública es más recursos, porque la educación ya es el rubro más alto de todo el presupuesto nacional. Entonces, no todos los problemas se resuelven tirándoles más plata, que es un poco la filosofía que yo veo por parte de la izquierda y de FECODE. Acá tenemos un modelo que funciona muy bien y funciona muy bien con menos recursos. Y por eso es que ellos se han opuesto tanto al modelo. Entonces,
Es decir, hay mucho por hacer, hay muchos modelos. Yo también aplaudo que la administración de Enrique Peñalosa haya creado 13 colegios más en concesión, va a haber 35, pero este es un modelo que tiene que ser, tiene que ir mucho más allá de eso, en mi opinión. No solamente los colegios en concesión, sino los bonos escolares, y hay que hacerlo a través de todo Bogotá, que todo padre tenga la opción de que su hijo estudie en un colegio de estos de muy alta calidad, y también si hay personas en este momento, por ejemplo, candidatos jóvenes que están lanzándose a alcaldías en municipios. Es una excelente oportunidad para implementar este modelo y realmente les imploro que miren con cuidado el modelo en Bogotá, porque realmente es un modelo no solamente para el país, sino para la región entera. Acabando de paso con un mito, doctor Reisbeck, en lo que usted toca, porque la gente tiene que saber que no es verdad que los colegios privados sean los más caros, porque lo que hay que preguntar es si son caros o si son baratos, no hay que preguntar para quién. El colegio privado es caro o barato para el padre de familia, que es el que lo paga, pero el colegio público lo paga el Estado, es decir, lo pagamos entre todos. Y Así resulta es. que el colegio público es más caro que el colegio privado. En muchas ocasiones sí lo es, y lo que usted dice apunta a lo absurdo del asunto de que los padres, cualquier padre que paga impuestos, está financiando la educación pública, pero no tiene la opción de escoger qué tipo de educación quiere dentro de ese sistema público. Entonces, por eso hay que realmente flexibilizar y descentralizar esas decisiones y darle mucha más libertad a cada padre para escoger. Todo padre financia la educación pública a través de los impuestos porque no hay nadie que no pague impuestos. Así es. Porque no hay nadie que no compre alguna cosa que tenga impuesto a las ventas. Está pagando impuestos. Y a veces los impuestos de los pobres son los impuestos más caros de todos. Ese es otro tema que trataremos en otra ocasión o que hemos tratado ya varias veces, porque es mentira que los pobres no pagan impuestos. Pagan a veces los impuestos más altos y más caros que se cobran. Y los pagan con su propia pobreza, con su propia miseria y en este caso con unos colegios de mala calidad a los que tienen que poner a sus hijos forzadamente, creando un problema de desigualdad social que no se redime. No se redime, doctor Reisbeck. Un niño que tiene una mala educación en un mal colegio, salvo casos heroicos y sorprendentes, puede llegar al nivel de los niños que tienen una educación buena. Y eso es obvio. Y el profesor Wasserman tiene toda la razón. La educación es la gran dinámica de la justicia. Si usted quiere hacer justicia, dele educación de calidad a los niños de los estratos, como aquí los llamamos, menos altos. Doctor Daniel Reisbeck, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.